Esas son las cosas de la pastora. Muy bien, gloria al Señor porque su presencia está en el culto, amén. Amén. Su espíritu está aquí. Amén. Vamos a orar por la palabra que Dios tiene. Y Dios quiere decir cosas hoy día, hartas cosas. Y al final vamos a orar también porque hay necesidades de oración. Y ahora, Señor, en el nombre de Jesús, aquieta nuestros espíritus, nuestros corazones. Toda sensación extraña la echo fuera en el nombre de Jesús. El precio de la sangre de Jesús limpia toda nuestra vida. Y se limpia la casa por dentro, Señor, para recibir palabra tuya. Sea atesorada y en la limpieza del corazón humilde esa palabra pueda generar fruto. Oro, Señor, porque hay espíritus quebrantados esta mañana. Oro porque hay mentes perturbadas y oro, Espíritu, para que tú vengas sobre ellos y ellas. Tomes control de sus mentes, de su sentir. Y, Señor, tú puedas arrasar con el fuego de tu presencia, que es el mejor tratamiento para nuestras vidas. Te honro, Jesús, por lo que estás haciendo y por lo que harás todavía. Gracias, gracias. Nuestra boca se abre para decirte gracias. Muchas gracias. Porque cuanto más te agradecemos, tu espíritu se complace. Gracias. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Isaías capítulo 6, versículo 1. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor. Solo esa frase. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor. Ese contexto que permite entender lo que viene a continuación tiene alta relevancia. Uzías, en el año en que murió el rey Uzías, que esto fue en el año 739 antes de Cristo, el rey Uzías, rey de Judá, el pueblo de Israel en rebelión se había dividido en dos. Estaba el reino del norte, el reino de Israel, y estaba el reino del sur, acá abajo, Judá. Y Uzías era el rey de Judá. Este fue un rey muy querido por el pueblo. Reinó sobre Judá 58 años. Y durante esos 58 años, el pueblo de Judá tuvo un buen pasar. Había gente que al único rey que habían visto en su vida era él, porque 58 años son hartos años de gobierno, ¿verdad? Habían generaciones completas que lo único que habían visto como rey era a Uzías. Y Uzías había sido un muy buen rey. Él había conocido del Señor y él había hecho un reinado bastante bueno, apegado a los principios cristianos. Y eso se reflejaba en que entonces el pueblo tuvo un muy buen estándar de vida. Porque si la cabeza anda bien, el pueblo también anda bien. Y el rey Uzías había estado 58 años a cargo
del reinado de Judá, con un corazón temeroso de Dios, cumpliendo fielmente lo que el Señor le había indicado como instrucción, y eso tuvo bendición para el pueblo. Sin embargo, hay un hecho, hermanos queridos, que quiero llamar su atención. La Biblia dice en el libro de Proverbios que el corazón del hombre es engañoso. ¿No es así? Entonces no hay que confiarse. A veces uno se relaja y uno se confía y el corazón te hace sentir cosas y pensar y sentir cuestiones que te pueden derivar quizás para qué lado. Y después tenemos serios problemas por todas las atrocidades que nuestro corazón siente o piensa. Usías, después de haber sido un rey con un buen gobierno, 58 años, dice el relato bíblico en los versículos anteriores, y uno lo puede leer en el libro de Crónicas, en el libro de Reyes también está más el detalle. En el último tiempo de su reinado, a Usías le pasó algo que es digno de que lo pensemos, querida iglesia. Un día le entró este afán de poder y su corazón se empezó a entenebrecer. Y entonces un día él entró al templo, a la casa de Dios en Jerusalén, y agarró un incensario y él pasó al altar adelante y empezó a ofrecer el incienso, quemar el incienso en la presencia de Dios. Los sacerdotes se espantaron, porque de acuerdo al mandato de Dios, esa no era una función que le compete al rey. Esa era una función que le compete al sacerdote y no al rey. Pero el rey, en esta idea de que yo soy el que manda aquí, yo soy el que tiene el poder, yo voy a hacer lo que a mí me parece. Cuando el hombre y la mujer se levantan en rebeldía, cuando el hombre y la mujer decide que él o ella tiene el derecho a hacer lo que le parece y hace lo que le parece, se enfrenta a Dios. El sacerdote rápidamente lo llama y le dice: rey, no te está permitido hacer aquello. Y Usías dice: yo soy el rey. Y siguió haciendo la quema del incienso. Ese acto de rebeldía, de confrontar a Dios, dice la palabra que en ese mismo momento Dios lo hirió con lepra. Y entonces el hombre, después que pronunció las palabras, su cara y partió por la frente, dice la Biblia. La frente se empezó a llenar de lepra y se empezó a llenar toda la cara de lepra y esta zona de lepra, por haber proferido palabra de orgullo contra Dios. Y los sacerdotes se espantaron, porque de acuerdo a la ley de Dios, ningún leproso podía estar ni en la ciudad y mucho menos en el templo. Así que los sacerdotes lo sacaron rápidamente al rey fuera del templo y se lo llevaron lejos de la ciudad. Y entonces dice que la enfermedad empezó a progresar y la lepra empezó a aumentar sobre su cuerpo, al punto que entonces el rey tuvieron que también sacarlo de su palacio donde él vivía con su familia y lo tuvieron que llevar a vivir fuera de la ciudad, en otra casa solo, porque no podía estar ni con su familia, ni en el palacio, ni en la ciudad. Y por lo tanto el rey estuvo enfermo muchos años. Y en ese contexto donde el rey, que había sido era un hombre fantástico, que había hecho un buen ejercicio de gobierno, entonces ahora está relegado a un lugar solo y ya no puede gobernar. El pueblo nunca más lo vio en actos públicos y entonces el pueblo sabía que tenían un rey, pero no lo veían porque el rey estaba enfermo. Y ya no lo vieron nunca más desfilar por las calles, ya nunca más lo vieron en actos públicos porque el rey estaba enfermo. Y entonces era una nación, era un país que estaba descabezado, porque en el fondo tenían una autoridad, pero la autoridad no estaba.
Y entonces el hijo Jotam se tuvo que hacer cargo de cosas administrativas de la administración del reino que no le correspondían porque él era el hijo, pero el rey estaba vivo. Solo que el rey ya no estaba en ejercicio producto de esta enfermedad, pero producto de una enfermedad que le vino por su soberbia frente a Dios. Iglesia amada, el hombre y la mujer, de antaño hasta hoy, nos encanta sentir que tenemos poder, ¿o no? Y a algunos se nos pasa la mano, ¿o no? A algunos se nos pasa el tejo, decimos acá en Chile, ¿no? Yo tengo poder en la iglesia y total el pastor soy yo. Y se hace lo que yo digo, total soy el pastor. ¿Se fija cómo el poder ahí se me está yendo los humos a la cabeza? Yo estoy encargado de tal programa en la iglesia y yo mando aquí. Yo soy dueño de esta casa y en esta casa se hace lo que yo digo. Porque total, yo la compré, yo la construí. Yo soy el jefe de este departamento y todos mis trabajadores tienen que obedecer lo que yo digo porque soy el jefe y punto. Y usted se calla la boca porque yo soy el jefe. ¿Hay ejercicio de poder o no? Y en el colegio tenemos problemas también de la misma naturaleza porque hay niños hoy día que sufren bullying porque hay otro que quiere ejercer poder sobre este. Y yo quiero que te sientes allá y que te vistas así y que me entreguen las cosas para allá y si no yo... Porque yo controlo. Y hay matrimonios y hay parejas donde el quiebre de la relación de pareja se debe a quién tiene el poder. ¿No es así? Yo no voy a permitir que este tipo me ponga el pie encima. O el hombre machista dice, yo no voy a permitir que una mujer me diga a mí lo que tengo que hacer. Esas frases están mostrando poder. Están mostrando el deseo de querer dominar. ¿Y saben lo que ocurre eso? Dios nos ha dado autoridad, pero con un cierto límite. Porque Él tiene el control de todas las cosas. Él es el Todopoderoso. Y hay de aquel que se atreve a ir contra Dios. El punto aquí, querida iglesia, es que el rey Usías, por este atrevimiento, termina sus días enfermo. Termina con un país en un estado de guerra civil interna más o menos grande, un desorden administrativo en la nación, el pueblo empieza a sufrir porque yo no sé si el pueblo tenía claridad de lo que iba a ocurrir. Y en ese contexto, además, en ausencia física de un rey, Siria se pone de acuerdo con el reino del norte, se confabulan, porque dijeron, a propósito que ahí el rey está enfermo, y dicen que está medio debilucho, y dicen que parece que el hombre no atina demasiado, como que no sabemos que está, es el momento oportuno para que les caigamos encima, ¿verdad? Y se confabularon en guerra, y entonces venían todos los sirios, y venía el reino del norte a atacar a Judá. En ese momento, en ese contexto histórico que les estoy contando, donde diríamos acá en Chile está la escoba, o está la patipollo, la escoba, para todos los gustos. En ese momento de tanta confusión social, política, en medio de tanta incertidumbre, y dice, y ahora más encima, se murió el rey, el año en el que murió el rey Usías. Es decir, en el momento en que estamos viviendo lo peor que nos pudo haber pasado. Pregunte usted, si yo cambio ese versículo, o si usted lo cambia ese versículo para que lo aplique a su vida, en el año, dice Israel, en el año que murió el rey Usías, usted diría, en el año en que yo me separé, me divorcié, en el año en que yo me enfermé, en el año en que yo me quedé cesante, en el año en que tuve que arrancar de mi país, en el año en que se murió mi madre, mi papá,
en el año en que me pasó esta cosa trágica, en el año en que... ¿Me entiende? Pero dice la palabra, fíjese lo hermoso de esto. El profeta Isaías dice, en el año que murió el rey Uzías, en medio de esa tragedia, ¿qué pasó? Vi yo al Señor. Querida iglesia, en el tiempo de la aflicción, cuando las cosas van mal en peor, en medio de las tragedias de nuestra vida, en ese momento pareciera ser que el Señor escoge el momento para que nos enfrentemos con Él. Yo no sé si ahí es que estamos tan afligidos por los dolores que nuestro corazón está más sensible, y en medio de la tragedia es cuando recién vemos al Señor. ¿O acaso no es en el momento de la tragedia cuando la iglesia se llena? Porque viene mucha gente. Y adivine por qué viene la gente a la iglesia. Porque tiene una tragedia. Si las cosas estuvieran pan, pan, vino, vino, si las cosas estuvieran bien, no vienen. Pero cuando hay un problemita, corren a la iglesia. Porque en el año en que ocurre esto, yo vi al Señor. Y dice la Biblia, imposible no darse cuenta, querida iglesia, que es Él el que tiene el control de las cosas. Porque Dios sabía que Uzías se iba a poner fanfarrón. Dios sabía que el reino iba a estar descabezado por un par de años. Dios sabía que producto de la tosudez y la porfía y la soberbia de Uzías se iba a tener que enfermar de este problema. Serio. Hay de aquellos que por su porfía frente a Dios y su soberbia frente a Dios, Dios los tiene que enfermar para demostrarles que quien tiene el control es Él. Hay de aquellos que llegan llorando a la iglesia por un problema de salud complicado y que el Señor ha provocado y ha permitido que aquello ocurra porque es la única manera que la persona pueda ver a Dios en medio del problema. Porque cuando usted tiene un buen trabajo, cuando usted tiene una buena casa, cuando usted tiene un buen pasar, ¿no es verdad que lo pasa bien? Salgamos, paseemos, vamos a la fiesta, vamos a la disco, vamos para el otro lado, está todo bien. Pero cuando empieza la tragedia, recién se acuerda que existe Dios. Dios tiene control de todas las cosas. Y si Él hace así, te quita la vida. Y si Él hace así, te despiden del trabajo. Y si Él hace así, te atormentan los demonios. Pero Él no quiere eso. Nosotros no podemos hacer nada si es que el Señor no está de nuestro lado. Así lo vivió las hermanas de Lázaro y Marta, se dieron cuenta. El libro de Juan capítulo 11, 21 nos relata que cuando María, Marta, estaban pasando una cosa tan trágica y Jesús fue a su casa y Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Le queda clarísimo. Señor, si tú hubieras estado en esta casa, si nosotros hubiéramos sido servidoras tuyas, si nosotros hubiéramos estado en plena comunión contigo, esto no habría pasado. ¿Cuántas veces nos ocurre lo mismo? Señor, si yo no me hubiera apartado de tu presencia, esto no me habría ocurrido. Si yo no hubiera sido tan porfiado, no estaría viviendo lo que me está pasando en mi familia. Señor, si tú hubieras estado aquí, yo no habría pensado tanta barbaridad de cosas. Si tú hubieras estado en mi corazón, yo no habría sentido todo esto que hoy día no me deja vivir. Marta le dice a Jesús, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no se habría muerto. No habría ocurrido. Es el reconocimiento
de que las situaciones exceden nuestra capacidad. Y por mucho que uno intente arreglar las cuestiones, no funciona si es que el Señor no interviene. Pero lo relevante aquí, querida iglesia, es que en el año en que murió el rey Uzías, el profeta ve al Señor. En medio de la aflicción, nosotros podemos ver la gloria de Dios. Y no nos vamos ahora a sentir culpables por estar con una aflicción. Por el contrario, lo que la palabra nos quiere invitar hoy día a entender es, en medio de la aflicción en la que tú estás, el Señor quiere mostrarte lo que Él es. Él se quiere mostrar a ti en medio de tu dolor, para que lo conozcas tal y cual como Él es. El versículo 5 de Isaías 6, porque dice el profeta que él vio al Señor que estaba sentado sobre un trono alto y sublime, sus faldas llenaban el templo, vio a los serafines, vio a los ángeles que atendían al Señor en su santidad. Y cuando el profeta ve eso, lo primero que exclama, versículo 5 dice, entonces dije, ay de mí, que soy muerto. Querida iglesia, nuestra queja constantemente. Veo al Señor, su presencia, y gime mi corazón y digo, ay de mí que soy muerto. Salta nuestra queja, salta nuestro gemido, salta lo que está dentro de nuestro corazón. ¿Sabe? No es malo quejarse ante el Señor, ante el Señor. A lo mejor no es tan prudente quejarse con los otros, porque al final terminamos echándole a perder la vida al otro, por un problema que es mío. No sé por qué el otro se tiene que hacer cargo de algo que no es de él, que no es de ella. Pero dice, el profeta dijo, ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Tal y cual como le pasó a Elías, otro gran profeta de Dios. Y cuando el profeta Elías también estaba viviendo una situación complicada, y ahí en 1 Samuel nosotros observamos que el profeta venía de una tremenda campaña evangelística, venía de estar haciendo tremendas obras, y en algún minuto sintió que era mucho el peso que tenía por encima y se deprimió. Y lo podemos ver cuando 1 Reyes 19, 3 y 4 dice que el profeta Elías, otro profeta, dice, viendo pues el peligro que estaba viviendo ese profeta Elías, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino y se sentó debajo de un enebro. No sería nada eso. Y deseando morirse. Hermano, estaba súper deprimido el profeta. Se quería puro morir. Usted dirá, bueno, ¿cómo era profeta entonces? Tan deprimido estaba. Y dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Señor, mátame ahora, que me muera ahora, porque esto ya es mucho para mí. Tengo mucha presión sobre mi cabeza, tengo mucho estrés, ya no doy más, Señor, ya, suficiente. No quiero estar. Cuando veo al Señor, salta mi queja ante Él. Y la verdad es que reconocemos nuestra condición tan pequeñita. Hay una enseñanza allí, querida iglesia. A veces el Señor utiliza mecanismos para bajarnos el moño. ¿No es así? Porque, querida iglesia, el profeta Samuel venía de una campaña pero espectacular.
había ido a enfrentarse al rey Acab, había orado para que el Señor detuviera la lluvia y estuvo el país 5 años en sequía. Y el rey le tenía ganas. Y Jezabel, la esposa del rey, lo buscaba para matar. Y entonces el profeta Elías, Dios le dijo, ándate al monte Carmelo, mira al cielo. Y resulta de que él vio que había nada, sequía. Dijo, anda de nuevo y ora 7 veces. Y al final mira, sí, pero hay una nube de este porte, chiquita, no se ve nada. Y Dios le dice, dile al rey que se vaya rápido de la casa porque el aguacero que viene. Y llovió como nunca había llovido en ese país. El rey le quedó clarísimo que ese era profeta de Dios. Y se envalentonó el profeta y llamó a los sacerdotes de Baal, dioses paganos, y les hizo una propuesta. Vamos a poner aquí el holocausto y vamos a orar a nuestro Dios. Y el primer Dios que responda con fuego, ese que sea Dios. Y Baal y todos sus sacerdotes tenían allí 150 sacerdotes de Baal, dios pagano. Y oraban y clamaban y se herían el pecho, se hacían corte y no pasó nada. Y viene Elías y tiene su holocausto ahí y dice, Señor Dios, muestra tu gloria. Y viene un fuego y consume el holocausto y quema todo lo que está allí. Y Elías dice, este es Dios. Y le dio muerte a los 150 profetas falsos. Tamaña victoria. Cualquiera habría dicho, wow, mira cómo Dios me usa. Mira, yo soy potente como profeta. O sea, oré, cayó fuego del cielo, destruí a estos 150 falsos profetas, arreglé el fenómeno en este país. ¡Wow! Tamaño predicador que soy. Tamaño pastor que soy yo. ¿Se fija para dónde se está yendo? ¿Quién se está llevando la gloria? Entre nos. No sé si de repente nosotros nos pasamos unas películas a todo color, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Oiga, porque ya me compré una zapatilla de marca, ya yo soy bacán. ¿Qué me hizo usted? No, pues si yo tengo un auto. Entonces, como ya tengo un auto, miro al otro. Sí, pues no ve que yo tengo un auto. ¿Se fija? Si somos tan miserables, pero con tan poquito se nos van los humos a la cabeza, ¿cierto? Y dice la Biblia que el Señor le habla a este profeta. Y curiosamente este profeta, después de venir de esa tremenda campaña, está arrancándose y se pone debajo de un árbol a la orilla de un arroyuelo y dice que estando allí se empieza a sentir horrible y Señor, mátame porque estoy pésimo. A veces el Señor tiene que enseñarnos de una manera drástica para que nuestra mente y nuestro corazón se equilibren. Porque probablemente si a este profeta no le pasa lo que le ocurre, se habría tirado toda la gloria de lo que había pasado con el país. Por eso es que el rey Salomón en los proverbios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque ahí es donde uno se le pasa los rollos y películas a todos colores. Y ahí es donde uno se dice cosas lindas o se dice cosas trágicas. En el corazón es donde uno anida los malos sentimientos, las rencillas. En el corazón es donde uno dice, no, si yo soy bacán y el otro no vale nada. Es en el corazón. Y luego dice la palabra en Isaías 6 y en el versículo número 8, el profeta Isaías, volvemos nuevamente. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo,
heme aquí, envíame a mí. Mire la secuencia, mire la secuencia. En el año de la tragedia, en el momento de la tragedia, yo vi al Señor. Y lo primero que me salió de la boca fue, ay Señor, lo que me está pasando, queja. Y después que yo me quejo, oí la voz del Señor. Vamos a quejarnos ante la presencia del Señor. Y después que nos quejemos de lo que nos está pasando, ¿sabe lo que va a pasar? Usted va a oír la voz de Dios. Y yo sé que usted la está oyendo hoy día. Está oyendo la voz, no del pastor, está oyendo la voz del Señor. Dice, después oí la voz del Señor que decía algo. El Señor habla en medio de la tragedia. En 1 Reyes 19:7 vuelvo al profeta Elías. Y el profeta Elías, que estaba allí en el arroyo de Kerit, debajo de un enebro, y queriendo morirse, dice que cuando estaba en esa condición, del cielo recibe una voz. Y en 1 Reyes 19:7 se nos narra que el Señor le habla, ya, levántate. Volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate, come, porque largo camino te resta. Es decir, Dios habla en medio de la tragedia y te dice, ya, suficiente, levántese. Ya lloró mucho, ya se quejó demasiado, ya se miró el ombligo demasiado tiempo, ya, ahora póngase en pie. Lo que está diciendo el Señor es, está bien que llores, está bien que presentes tu queja ante el Señor, pero no está bien que te pases la vida llorando. Ya, suficiente. Ya le dije al Señor todo lo que me cuesta. Ya le planteé al Señor la necesidad de mi corazón. Ya le dije a Él que estoy pasando una situación complicada. Ya reconocí, me di cuenta que fue porque se me fueron los humos a la cabeza. Ya me di cuenta que necesito humillarme frente al Señor. Y entonces ahora el Señor te habla. Y le dice al profeta, y le dice a la iglesia Renuevo del Espíritu, ya, levántate. Porque yo voy a hacer algo con ustedes. Levántate y come, aliméntate, recobra las fuerzas, porque yo voy a hacer algo con ustedes. Largo camino te resta, no te vas a morir, fíjate. No te vas a morir. Y la tragedia no va a durarte por vida, porque te queda un camino largo, pero yo voy a hacer cosas contigo en ese camino largo. En ese estado de tristeza, Él desea hablarte. Es cuando estamos viviendo la dificultad, cuando estamos más atentos a oír su voz. ¿Sí? Marcos 4:38, Kiko, si me acompañas con ese versículo. Marcos 4:38 dice, y él está relatando el caso de Jesús en la tempestad, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Jesús estaba en el barco con ellos, el barco estaba, sube y bajan las olas, y ellos estaban todos asustados, pero Jesús estaba adentro. Hay una cosa ahí como de sentido común, ¿no? ¿Usted cree que se iban a morir ahogados? ¿Que ese barco se iba a dar vuelta? Absurdo, pues si Jesús estaba ahí. No se iba a morir Jesús ahogado. Imagínese usted, hubiéramos tenido un Dios ahogado. ¿Sabe, hermanos queridos? Es que cuando nosotros estamos en una aflicción, no pensamos con lógica. Razonamos de una manera súper rara. Y los discípulos le dicen a Jesús, Jesús, ¿pero acaso no te da nada que estamos muriéndonos? Viejo, ¿cómo te vayas a morir si Jesús está ahí? Déjate lesear. ¿Entiendes? Entonces, pero parece que ahí es donde estamos más dispuestos a escuchar la voz de Dios. Hermanos, hermanas, a veces cuando estamos enfermos
es cuando solo escuchamos la voz de Dios. Mira lo que te voy a decir. Qué lamentable que tengas que estar enfermo para escuchar la voz de Dios. ¿No sería mejor que estuvieras sano y oyeras la voz y le hicieras caso? Porque si no, ¿qué calidad de vida vas a tener? ¿Vivir enfermo para poder escuchar la voz de Dios? Qué fome, ¿no? Una vez tuve que orar por una persona y mientras estaba orando, el Señor me habló y dije algo en oración. Yo sé que a la persona no le gustó, pero el Señor le dijo a esta persona: estás enferma y vas a seguir enferma, porque es la única manera que tu cabeza se humille. Qué triste, ¿no? Qué triste eso. Porque si alguien está en esa condición, debiera decir: Señor, humíllame. Yo me humillo, yo bajo la cabeza, yo me arrodillo ante ti, mi corazón, no solo mi cuerpo, mi corazón se arrodilla ante ti, porque no quiero pasar 80 años de mi vida enfermo porque mi cabeza es altanera. Quiero ser obediente a tu voz. Versículo 11, Keko, de Isaías 6. Isaías 6, 11. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Señor, ¿hasta cuándo voy a estar así? ¿Cuándo se va a acabar este problema? ¿Cuántos aquí, pero con honestidad, nos ponemos ansiosos? Señor, pero ya, ¿por cuándo? El pastor se pone ansioso y dice: Señor, ¿pero cuándo nos va a sacar de este templo? ¿Pero cuándo? ¿Entiendes? ¿Y cuándo vamos a abrir un Renuevo del Espíritu en otra parte además de Ecuador? ¿Pero cuándo? Y se fija, ¿pero hasta cuándo, Señor? Ya. Es la segunda vez que le habla el profeta a Dios después que Dios muestra su presencia. Y la pregunta es: ¿hasta cuándo? Fíjese que el deseo de poner fin a una situación compleja hace que uno pregunte al Señor: Señor, ¿ya cuándo va a hacer esto? Acorta los tiempos. Querida iglesia, la ansiedad por saber lo que nos va a pasar. Hasta a los propios discípulos les pasó esto. Hechos 1, 6 al 8. Hechos 1, 6 al 8. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? El país estaba convulsionado. Y entonces los discípulos le preguntaban: Señor, ¿y tú vas a arreglar este entuerto que hay en este país? Y la pregunta tiene una respuesta. Miren lo que dice Jesús. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. En buen chileno, Jesús le dijo a los discípulos: no sean cupuchentos. Yo no les voy a decir a ustedes cuándo yo voy a arreglar esto, porque yo lo voy a arreglar. El Hijo de Dios tiene autoridad y Él sabe cuándo lo hace, pero no se los voy a contar a ustedes. Porque, hermanos queridos, a veces en nuestra ansiedad de salir luego de la situación, nosotros apuramos procesos y los tratamos de acelerar, y en ese aceleramiento nosotros nos equivocamos, porque tomamos decisiones equivocadas tratando de echarle una manito a Dios, tratamos de arreglarle la vida. Y entonces nosotros decimos: si Dios es muy bueno, yo confío en el Señor, pastor, si el Señor me va a sanar, pero entonces yo quiero hacer esto, y yo, como si Dios necesitara de tu ayuda. La verdad es que Dios no necesita tu ayuda, si Él es Dios. Entonces tú tienes que esperar lo que Él va a hacer. ¿Sabes, querida iglesia? No te desesperes, porque Dios tiene métodos para hacer que tu situación se arregle. Y los métodos que el Señor utiliza son inconmensurables. Hay cosas que yo no entiendo, pero Él las hace con un sentido.
Y lejos de mí esté el tratar de comprender cómo Dios lo va a hacer y por qué Dios lo hace de esta manera. Pero de que Él lo va a resolver, lo resuelve. Como decimos en Chile este refrán, Dios no da puntada sin hilo. ¿Cierto? Esto no pasa porque por casualidad, no, justo ese día me topé con el pastor ahí que no es así. No es una casualidad, Dios no da casualidades. Él no da puntada sin hilo, Él va a coser todo. Cuando el pastor Roger dice, algo está cocinando el Señor. Está calladito. Aparentemente no está pasando nada, pero algo está cocinando, algo está preparando. El método que Dios utiliza a veces para nosotros puede ser poco comprensible, pero de que Dios va a hacer algo, lo va a hacer. Y la certeza es que si tú eres hijo o hija del Señor, Él hace algo por ti. Entonces tu preocupación es, Señor, haz lo que tengas que hacer. Porque si Él lo hace, va a ser algo bueno. Probablemente el método no va a alegrar tu corazón. Probablemente la fórmula que Él ocupe no va a ser del todo de tu agrado. Pero de que va a resultar, va a resultar. Y entonces yo tendría que decirte, iglesia, que el Señor cortará lo malo y hará de ti algo bueno. Fíjense que cuando el profeta le preguntó, ¿hasta cuándo, Señor? Y el versículo 11, 2 y 13 de Isaías dice, y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres, y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Mire, Dios le dio pistas. ¿Hasta cuándo va a hacer esto? Hasta que no quede nadie en pie. Y si queda alguien en pie, lo voy a botar de nuevo. Es terrorífico, ¿no? ¿Hasta cuándo voy a estar enfermo? Hasta que no tengáis fuerza. Y cuando ya no tengas fuerza, vas a seguir enfermo. No son buenas noticias. Pero mira lo que dice. Mira lo que dice. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados, aún al ser cortados, queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. El tratamiento que el Señor hará puede ser que nos duela, puede ser que nos deja marcando ocupado, pero de que va a producir algo, va a producir algo. Porque la poda duele. Y el modelo que Dios está usando allí, a los judíos les quedaba clarísimo. Yo voy a podar el árbol. Mi esposa es re buena para eso, porque como tiene manos para la jardinería, y de repente encuentra una planta que la encuentra fea, toda chuñusca, así como... Chuñusca se dice, ¿cierto? Chuñusca. Y de repente la pastora agarra esa podadora y todo, y se mete con la planta y la deja, pero todo chuñusca. La deja pelada, le corta todo, la poda y queda un palo ahí todo picante que me dice, va a vivir. Y ahora que está empezando la primavera en Chile, me dice, vamos al patio. Estos días hemos salido mucho al patio los dos. Entonces en el patio pasan cosas. Y la pastora me dice, ¿te acuerdas de ese que tú dijiste que se iba a morir, que lo habías mochado entero, que le cortaste todo? Mira cómo... Y el árbol está hermoso, frondoso, lleno de fruta. Eso es lo que está diciendo el Señor. El método que el Señor a veces utiliza, hermanos queridos, puede ser muy doloroso.
pero produce fruto abundante. Y el médico es el que sabe lo que va a hacer con el paciente. No es el paciente el que le dice al médico, opéreme de esta manera, pero hágame el corte por acá para que no se vea, hágame punto cruz en el surcido, no sabe qué hágame con la paroscópica porque no quiero que se me vea el ombligo corrido para el lado. No es así. El paciente hace lo que el médico le dice. ¿Y por qué hace eso? Porque razona que el médico es el especialista. Y si el especialista dice eso, así será. Y efectivamente así es. Y funciona. Iglesia amada, Dios cortará todo lo malo que hay en ti y en mí. Nos va a tratar como una planta. Y nos hará una simiente santa, como dice Isaías. Nos dará crecimiento y nos transformará. Así que no te desesperes. Lo que estés viviendo en este momento, no te desesperes. ¿Sabes por qué? Porque Dios te está llamando en medio del problema que tienes hoy. En medio de esta tragedia, de esta dificultad que estás atravesando hoy día, Dios te está llamando y está en medio de la situación y Él te está sosteniendo en este proceso y aunque parece duro, Él está aquí. Iglesia, es tiempo que en medio de esta dificultad tú veas a Dios y lo conozcas tal y cual como Él es. Un Dios de amor y de eterna misericordia, que no dejará desamparado al justo, que cambiará lo que está malo y limpiará y arreglará todo aquello para que florezcas como una planta. Así es que si has estado llorando en estos últimos días, si en este último tiempo has estado afligido por una situación, y has quedado con muchas preguntas de qué es lo que irá a pasar, debo decirte que en medio de esa dificultad, cuando te sentías solo, el Señor está presente. Él no se ha ido, pero está elaborando un plan de atención, de urgencia sobre tu vida. Y entonces lo que Él espera es que tengas la misma fe y confianza que tú tienes cuando te depositas en las manos de un médico. Él se hace cargo del problema y Él lo resuelve. Pero no hay que vociferar del cómo, pero sí hay que gemir al médico: esto es lo que tengo, esto es lo que me aqueja, esto es lo que me duele. Alguna vez fui al médico y por no vergüenza no le dije todo lo que me estaba pasando. Ve que el médico a uno lo hace desnudarse. ¿Cómo voy a desnudar? ¡Qué vergüenza! Pero si necesito que el médico sepa exactamente todo lo que me ocurre, tengo que desnudar mi alma. Si Dios ha de intervenir tu vida, tienes que desnudar tu alma frente a Él. Pero si tú cierras, difícil que Él pueda hacer algo. La ventaja es que los tratamientos de Él son 100% garantizados. Y Él quiere que confíes y confíes y confíes que Él hará algo hoy. Cierra tus ojos y dile al Señor lo que hay en tu corazón hoy día. Señor amado, tu palabra ha sido entregada. Oro en el nombre de Jesús para que tu Espíritu ministre de tu presencia sobre todos aquellos que hoy con corazón sincero vienen a ti en medio del dolor, en medio de la preocupación, en medio del problema. Todos los que vienen a ti en fe y que quieren abrir su corazón y desnudar su alma frente a ti.
para que tú les toques en este momento. En el año de mi tragedia, yo vi al Señor y el Señor me habló y el Señor me sanó. Oro, Espíritu de Dios, para que pases sobre tu iglesia ahora y podamos ver tu gloria. Y como lo dijo el profeta, en el año del problema yo vi al Señor. En medio del problema yo vi al Señor. Yo sentí su presencia. Yo sentí que Él algo me decía. Yo sentí que mi corazón se agitó. Yo sentí que mi espíritu se quebrantó. En medio de la dificultad, algo pasó conmigo. Espíritu Santo, toca a tu iglesia que necesita de ti. Aleluya. Toca a tu iglesia que necesita de ti. Y ahora tu invitación es: en el año del problema, ¿tú quieres ver al Señor? Hoy es el momento. Y yo sé que si tú lo pides, Él viene. ¿Quieres sentir su presencia? Llámalo ahora. Ay, Señor, dile, ay, Señor, yo necesito de ti hoy día. Llámalo, que Él viene. Dile, ay, Señor, yo te necesito, porque tengo una aflicción. Yo te necesito. Y Él no se va a fijar en lo que haya pasado antes, se va a fijar en lo que le digas ahora. De lo que pasó de ayer hacia atrás ya no es tema. Él se fija de que hoy día tú dices, ay, Señor, yo te necesito. ¿Será que estás con un problema físico de salud? ¿Será que estás con un problema de salud en tu corazón, en tu espíritu, en tu mente? ¿Será que estás con una dificultad en tu casa, con los tuyos, con los cercanos? ¿Será que estás con un problema en tu vida en general? ¿Será que estás con un problema con tus hijos, tus hijas, tus padres, tu esposo, tu esposa? ¿Será que hay algo que está pesando muy fuerte sobre tus hombros? Y tú lo único que te atreves hoy a decirles, ay, Señor, esto ya no estoy en paz, ya no estoy tranquilo. Necesito que vengas por mí, a acompañarme y a tocarme con tu hermoso espíritu. Dile al Señor en oración. Toma un tiempo para decirle a Él lo que hay en tu corazón. Y ojo que eres tú quien debe clamar, no otro, tú. Cada cual clama por lo suyo. Dile al Señor, dile al Señor. Y no le preguntes, ¿por qué me está pasando esto? Más bien dile, Señor, necesito que me toques, porque es tu presencia la que va a calmar mi corazón. Dile eso al Señor. Y si aún no tienes la certeza y aún no sientes nada, dile, Señor, yo escuché lo que dijo el pastor y quiero creer eso y yo quiero sentir eso. Si tú estás aquí, hazme sentir eso y hazme creer eso, lo que dice tu palabra. Clámalo, iglesia, clámalo. Clama a mí y yo te responderé, dice la palabra, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no has visto. Los que tienen un problema, los que están entendiendo esta palabra y que pueden decir, en este año
que murió el rey Usías como símbolo en este año que me pasó o me está pasando tal cosa. Yo vi al Señor, yo hoy quiero verlo en mi vida, en este culto aquí hoy, domingo. Quiero verlo. Necesito verlo, necesito sentirlo. Allí donde esté, póngase en pie, porque el Señor necesita verlo a usted también, en un acto de fe. En un acto de fe. Hay que tener valentía para decirle: Señor, yo necesito tu presencia hoy día. Alza tu voz y dile: Señor, aquí estoy, mírame por favor. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, ven, Santo Espíritu. Si tienes, escucha bien, si tienes un clamor tan profundo en tu corazón, alza tu mano a Él. A lo mejor no tienes costumbre de levantar la mano, te cuesta, te da vergüenza. Atrévete, hazlo por valentía. Y cuando eso está diciendo: Señor, venzo mi orgullo, venzo mi vergüenza, y me atrevo a levantar la mano para decirte: yo necesito algo de ti hoy. Habitualmente, Dios, yo no hago eso, pero hoy día yo me atrevo, porque reconozco que lo necesito. Aleluya, aleluya. Nada se esconde a ti, te deseamos, Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, ven, Santo Espíritu. Nada se esconde a ti, te deseamos, Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, ven, Santo Espíritu. Todo corazón despierte al adorar, Dios de poder y amor, sé bienvenido aquí. Quienes estén con un problema de salud física, póngase ahí al medio, porque vamos a orar ahora al Señor y Él va a hacer algo bueno. Quiero invitar allá en Ecuador, pase el papá de ella, Joana Yanayeli, pase al frente, pase Yasmín, si es que está presente, pase Alexandra a orar por su hijo Joshua, y pase Pati o Wilfrido, o ambos, para que oremos por María Luisa Otero, la esposa de don Jorge, que es el jefe de ellos. Si usted cree de verdad que Dios tiene poder, pase al frente, pase al frente. No pase porque el pastor dijo, porque no sirve. Pero si de verdad usted cree y usted hace la decisión hoy día de que va
a pedir al Señor y el Señor va a responder con sanidad. Pase al frente, pase al frente. Todos los que están enfermos físicamente o de su espíritu, pasen para recibir. Si alguno está con una dificultad, pase. No tiene que contarme el detalle, pero Dios va a hacer algo. Aleluya. Adore al Señor primero. Antes de pedir, adórelo. Y Él va a hacer algo. Se